el versículo número 6. Dice así, este es el texto áureo que el Señor puso en mi corazón para detenernos. Ya es la tercera vez que nos detenemos en este capítulo número 13, y que el Señor realmente sea propicio con nosotros por medio de esta palabra. Dice así el versículo número 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Padre, oramos para que tú nos bendigas con tu buena palabra, Señor, pero también oramos para que tú nos des el entendimiento. Señor, necesitamos la mansedumbre, necesitamos la humildad para poder reconocer en aquellas áreas que tú nos hablas. Señor, nuestra naturaleza nos engaña, nuestro corazón nos engaña. Señor, regalamos el mensaje, pensamos en otro, en la enseñanza. Señor, podemos señalar a los demás y no nos percatamos de que tu palabra a nosotros nos está señalando. Señor, por favor, danos ese entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y bendice a nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, hermano. El inicio de esta parte de la Escritura, que hoy es la tercera vez, la primera vez es cuando la tierra no es suficiente. Y es bien triste y bien lamentable no darnos cuenta que cuando prosperamos, y si esto no nos mantiene en el lugar correcto o debido, si nosotros prosperamos y la prosperidad nos saca de la voluntad de Dios, nos saca de los propósitos de Dios, esto significa, y retomo las palabras del apóstol Pablo, que no hemos aprendido entonces a vivir en abundancia. Porque la abundancia nos puede descomponer, la abundancia nos puede arruinar si nosotros no hemos aprendido. Y normalmente cuando la abundancia a nosotros nos daña, nos afecta, es porque no hemos podido reconocer que es Dios el dueño y Señor de nuestras vidas. Y no hemos podido comprender que es Dios quien nos bendice. No lo hemos podido comprender. Algunos no nos percatamos o hemos olvidado, y esto es la ingratitud, o hemos olvidado de que muchos, y no todos, hemos sido levantados de las cenizas. Eso, qué tremendo, porque que luego se nos olvida que anduvimos con caites, que rápido se nos olvida. Y cuando digo caites hablo de una sencillez. Yo no estoy diciendo que usted vivió una pobreza, una miseria, no es de eso que estoy hablando, sino de que se nos olvida, como hace muchos años oía yo a mi madre que contaba de aquella cosa no me gusta porque yo sé que esto puede afectar a otros y no es mi intención, y hablo de los que están fuera del país. Entonces, que te conocí guayabo, ¿verdad? Entonces yo oía siempre el te conocí guayabo, hasta que una vez le pregunté: mamá, por favor, mire, cuénteme todo el rollo, porque yo solo oigo y yo me quedo cortando vara. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Entonces, y ella me explicó lo del famoso te conocí guayabo. Entonces, ¿a cuántos de nosotros se nos olvida que fuimos guayabos? Porque quiero decirle algo, usted pudo haber sido un millonario antes de conocer al Señor y usted era un guayabo. Porque y esa riqueza ¿qué hace? Volvernos más soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que pienso que a Abraham, que llegó a ser a Abraham,
no se olvidó jamás de que él fue sacado de Ur de los Caldeos. Y pienso que nunca olvidó el trato que Dios hizo con él, con su padre Taré. Y pienso también que jamás olvidó el trato que Dios permitió cuando él descendió a Egipto. Pienso que estas cosas ayudaron a que este hombre se preservara. Es importante ver eso en nuestra propia vida. Y como decía en la oración, no en los demás, sino que la palabra sea para mí. Y eso es muy, muy importante, que usted no esté pensando para quién es la enseñanza, o para quién es la prédica, o para quién es la profecía. Usted debe de hacer que ninguna de las palabras del Señor caigan a tierra. Amén. Y esto es de sabios. Entonces, vemos aquí que empezamos a dejar que la tierra no era suficiente para ambos, por la prosperidad. Y qué triste que la vida próspera nos cambie el corazón. Qué triste es que la vida próspera cambie nuestra vida. Qué triste que la vida próspera se nos olvide de quiénes fuimos, cómo estuvimos. Qué triste es que la vida próspera nos haga olvidarnos de los hermanos necesitados. Y eso va afectando y va afectando y va afectando. Y hay una influencia, y hoy quiero tocarla esta noche, hay una influencia tremenda en la tierra de Canaán. Ahí estaban los descendientes de Canaán, todos los cananeos, todos, ahí están los nombres en el capítulo 10 del Génesis, usted puede encontrarlos ahí. Y no solo los de Canaán, los de Canaán, sino de todo lo que usted quiere, va a ver los orígenes. Entonces, entramos a los detalles de que entonces cuál era el problema, y lo tratamos de visualizar de esta manera. ¿Quién es el problema? Y llegamos a tener muy claro que definitivamente el problema era Lot. ¿Por qué no era el problema Abraham? Y vimos ciertas cosas en Abraham, muy pocas, porque lo que nos interesaba era quién es el problema, porque nosotros estamos representados en quién es el problema. Y en este caso es Lot, fue Lot, y seguirá siendo Lot. Y los cananitas o los cananeos seguirán a nuestro alrededor igual que los fereceos, influenciándonos de una manera fuerte en la cual muchas veces nosotros no nos percatamos. Y nos percatamos hasta que la palabra de Dios inunda nuestro corazón y comienza a haber luz en nosotros. Hasta entonces y solo entonces comenzamos a tener ese discernimiento, empezamos a tener esa comprensión, hemos llegado a tener ese entendimiento. Hasta ahí, en ese proceso, nuestro ser despierta en vida. Mientras tanto, ahí se ha mantenido dormido y no nos percatamos. Muchas cosas suceden, como en este momento. Nosotros no nos damos cuenta y fuera de la iglesia está cayendo una gran tormenta y están cayendo una cantidad de rayos porque la tormenta es eléctrica, y usted aquí por el tipo de edificación que podemos estar, usted no se percata de que está lloviendo y no oye los truenos. Entonces, pero eso no significa que no se esté dando eso allá afuera. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están pasando y no nos percatamos? ¿Cuántas cosas estamos arruinando y no nos damos cuenta? ¿De cuántas cosas nosotros nos estamos revelando y no tenemos la sensibilidad para percatarnos de eso? Y lo peor es que nuestra vida de esa misma forma, de igual manera, va descendiendo y tampoco nos percatamos de que vamos descendiendo. ¿Por qué? Porque el grado de enfriamiento es tan lento, y así es para que nosotros no nos percatemos, como hace muchos años nuestro hermano Waldo nos ponía el ejemplo del sapo o de la rana en el agua caliente o en el agua al tiempo, y después de irla calentando paulatinamente
al final es una rana o un sapo muerto. ¿Por qué? Porque fue gradualmente tan lento que no se percató. Igual nosotros no nos percatamos cuando descendemos, no nos percatamos cuando llegamos a consumar el pecado, porque si nosotros nos diéramos cuenta, si nosotros lo sintiéramos, no lo hiciéramos, como cuantas veces no lo hicimos cuando nos percatamos de eso. Pero como no nos percatamos porque hemos perdido sensibilidad, porque hemos perdido nuestra vida espiritual, porque hemos perdido nuestra relación con Dios, porque hemos perdido nuestra comunión con el Señor, porque hemos perdido nuestro servicio a Dios de corazón, entonces no nos damos cuenta y somos trampa del enemigo y caemos en el pecado. Y así ha pasado en una gran cantidad de hombres de Dios y de mujeres de Dios en la Biblia. No se percataron. ¿Por qué? Porque se perdió la sensibilidad, se perdió el calor, y es por eso que algunos negamos al Señor. ¿Pero por qué lo negamos? Porque lo seguimos de lejos, como Pedro. No está en vano que lo seguía de lejos, y después de eso vino la negación, y no una vez, y no 2 veces, sino 3. Que representa el ser del humano, o los 3 niveles de la vida cristiana. Y entonces viene después, amén, es cierto, viene la restauración, pero también vienen 3 niveles. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es así porque, ay, ya estuvo, ay, que me equivoqué, ya estuvo. No, hay un proceso de descontaminación. Hay un proceso para recuperarnos. Ay, Dios mío. Bien. Sí, yo sé que estamos en la jugada. Fíjese que, ¿quién es el problema? Porque quiero seguir con esto. Hay unas 2, 3, 4 cosas que es necesario que nosotros las veamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a cómo resolver los conflictos de nuestra vida. Tenemos que aprender a cómo resolver los conflictos familiares. Tenemos que aprender a cómo resolver los conflictos laborales, los conflictos ministeriales. Tenemos que aprender. Y esto es lo que estamos tratando, la manera de poder comprender por medio de esta porción. Fíjese que encontramos nosotros que el cananeo en el versículo número 7 y el fereceo dice que habitaban, porque dice el 7, y hubo contienda, ya había problema. ¿Qué es lo que había que hacer para poder corregir o para poder detener este conflicto? Mire, esto puede ser usado, si lo entiendo, si lo comprendo, tiene que ser usado para mi propia vida, o sea, para mí mismo. O sea, yo tengo conflictos en mi alma. Claro que tengo conflictos. ¿Por qué tengo conflictos? Hermano, pero ¿por qué tiene usted conflicto? Usted podría decir, hermano, pero usted es un creyente de muchos años. Hermana, pero usted es una mujer de Dios de hace muchos años. Inclusive usted puede decir lo que quiera de quien sea. ¿Y por qué tiene conflicto? Sencillamente porque tenemos un pasado. Pero usted nació en el Evangelio. Sí, pero tengo un pasado en Adán. Tengo un pasado en Eva. Tenemos un pasado. Entonces, yo soy un conflicto. Si eso lo sé por medio de la Escritura, yo soy un conflicto. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver los conflictos de mi vida? Y si soy una persona con conflicto, significa que voy a generar conflicto con todos aquellos que estén cerca de mí. Si yo soy un problema, seré un problema para mi prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El más cercano. Y qué tremendo, porque ¿cuántos andamos buscando al prójimo perfecto? Y nos vamos a dar en los dientes, porque no hay prójimo perfecto. Todos tenemos un conflicto en nuestra alma, todos necesitamos restauración.
Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el éxito de esto? Aprendamos a resolver los conflictos. Porque es mentira. Cuando dos personas se casan, voy a poner el ejemplo del matrimonio, cuando dos personas se casan, es mentira que van a ser felices desde que se casan hasta que se mueran. Falso. Eso solo lo dicen las caricaturas, los cuentos de hadas, los príncipes de sangre azul. Si usted supiera lo que es la sangre azul, no dijera soy un príncipe azul. Pero como no lo sabemos, dice, ay, él anda buscando el príncipe azul. Entonces, ¿por qué? Porque se están uniendo dos personas que en el momento en que ellos inician van a creer que así es toda la vida, de que se casó con el hombre perfecto y con la mujer perfecta. ¡Qué error más grande! No es así. Ahí se va a dar cuenta en la primera mañana que le hiede la boca. Con eso ya puede pensar todo lo demás. Bien. Difícil. Hago una pausa porque no quisiera seguir hablando otras cosas que... Entonces habitaba ahí el cananeo, estábamos en el 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Amén. Qué importante es esta porción. Aquí vemos que Abraham toma la decisión de enfrentar este conflicto. Sí, necesitamos enfrentarnos a los conflictos. ¿Tenemos la capacidad para resolverlos? Enfrentémonos. ¿No sabemos cómo enfrentarlo, cómo resolverlo? No lo hagamos. Mejor busquemos ayuda. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Si no podemos hacerlo, no lo hagamos. Tenemos suficiente enseñanza de parte del Señor Jesús cuando dice, cuando vayas a la guerra, cerciórate primero contra quién vas a pelear. Cerciórate de qué, de que no sea más fuerte que tú, que no sea más poderoso que tú, porque te va a vencer. Y si estás consciente que te va a vencer, entonces mejor manda una embajada de paz para que no te destruya. Porque si vas a comenzar a hacer una edificación, primero haz los números, haz las cuentas, si vas a poder terminarla. Porque si no la terminas, no solo tendrás pérdidas, sino que habla de otras cosas, de otras consecuencias. Esa burla no es de que jajaja se rieron, no. Las cosas que van a venir de nuestra propia alma, los conflictos que se va a generar, las áreas en las cuales se van a fortalecer o el enemigo va a fortalecer o se va a valer para destruirme más, porque no tendrá piedad de mí, no tendrá misericordia de mí, porque Él ha venido exactamente para destruirme. Note que robar, matar y destruir. ¿Por qué lo final destruir? Porque ese es el propósito, destruirme. No solo matarme, sino destruirme eternamente. Y eso muchas veces no lo comprendemos. Y es por eso que andamos jugando y somos irresponsables, primeramente con nosotros mismos. Y somos irresponsables con todas aquellas cosas que Dios en su infinita misericordia nos ha delegado, y nos ha delegado porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso nos ha delegado. Si no, el Señor no nos delegaría todo lo que ha puesto para el hombre. Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa antes de que algo peor sucediera. Y veíamos que él le permitió a Lot que eligiera. Y me recuerdo que dije esto, aun cuando Abraham tenía el derecho. Elige. Y sabiendo quién era Abraham, le cedió todo. Qué triste que Lot aceptó.
no lo hubiera aceptado de esa manera. Iba a haber separación, está bien, pero no de esa manera. Ahí, mire, qué tremendo. Ahí es donde yo digo, Señor, ayúdanos, porque en cuántas ocasiones se me va a presentar a mí esto, pero en la vía, en el lado de Lot. Señor, ayúdame a entender que yo debo de ser un Abraham, no un Lot. Porque mire, si somos Lot, mire hacia dónde nos estamos conduciendo. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender de una mejor manera. Entonces, este es el mejor ejemplo. ¿Cómo responder a estas situaciones? Abraham tomó la iniciativa para resolver el conflicto. Y dejó que Lot hiciera su elección, aunque él no iba a obtener lo que él quería. Abraham, aunque él no iba a obtener lo que él quería, le dijo, escoge tú. Y esto es muy importante. Entonces, Abraham hizo esto porque si se iban a desunir, que no se desunieran de una forma no debida. Había desunión, no había reconcilio. Al no haber unión y al no ver reconcilio, entonces Abraham toma la decisión. No podemos reconciliar esto, no podemos conciliar esto, entonces tenemos que separarnos. No hay reconcilio, no se puede. Entonces viene Abraham y toma la decisión. Pero fíjese qué tremendo. Dice que estaban rodeados de cananeos y de fereceos. Y aquí es donde yo quiero que usted comprenda. Yo hice un énfasis en la enseñanza anterior, que fue el domingo, por cierto, en la noche. Hice un énfasis de que nosotros no nos percatamos de lo que está a nuestro alrededor, de quienes nos observan, de quienes nos influyen. Y fíjese que primero habla del cananeo. Y el cananeo en el hebreo es Kenaani, así, o Kenaani, porque está tildado. Kena con K, Kenaa, doble A, Kenaani. ¿Y qué es un cananeo? Oiga, su significado es mercader. ¿Había enriquecido? Sí, no lo dice que era riquísimo, pero Lot se había multiplicado. Mire, entonces, esa multiplicación con un corazón correcto significa que ahí está el cananeo, el mercader, el que me va a mí a dar la oportunidad de multiplicarme más, de engrandecerme más. Y él eso quiere, el cananeo quiere que yo comprenda, que me vuelva un cananeo, un cananí, que me vuelva un mercader, que me vuelva un negociante. Y no podemos negociar lo que Dios nos da. Eso es lo primero. Estaba el mercader rodeándolo, posiblemente influyéndolo, posiblemente conduciéndolo sin que Lot se diera cuenta, pero él de seguro veía a los cananeos, y los cananeos eran mercaderes, eran personas que comercializaban, que se enriquecían, que se valían. Usted ve a una persona mercader y una persona sin sentimientos. Por eso muchos nos metemos a negocios y fracasamos, porque para ser mercader tenemos que ser sin hígados. Pero óigame, esto tiene y vamos a llegar a otro momento. Esto tiene, el mercader no es así nomás, porque vamos a ver que ¿a dónde llegó Lot? ¿Y qué se hacía en la entrada de la ciudad? ¿O qué se hacía en la puerta de la ciudad? Se hacían varias cosas ahí. Una de ellas era el comercio. Entonces, note hacia dónde nos puede llevar el querer nosotros multiplicar. El siguiente tema que voy a tocar, que no sé si en qué momento voy a poder dividir de esto a lo otro, es la insatisfacción. O sea, el tema será cuando nada nos llena,
¿Por qué Abraham no quiso mercar? ¿Por qué Abraham no se fue a Sodoma? ¿Por qué no vemos a Abraham en una puerta de una ciudad? ¿Y por qué sí a Lot? Porque Lot se dejó influenciar. ¿De qué influencia no estamos rodeados nosotros? Mire, hermano, es increíble la inmoralidad en la cual somos bombardeados en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Estamos nosotros almorzando y salen cuadros pornográficos y con nuestros niños o con nuestros hijos que son jóvenes o son adolescentes. Y esa influencia no va a influenciar a los Abraham, pero sí va a influenciar a los Lot, que quieren mercar, que quieren canjear, que quieren vender o venderse a cualquier precio, a cualquier costo. Si es posible, hasta vender la primogenitura, que ya lo vimos. Aunque está más adelante de este capítulo, pero ya lo vimos, vender la primogenitura. Entonces, eso es lo que el cananeo quiere, que te vuelvas como uno de ellos. Lot se volvió como uno de ellos. Pero no solo el cananeo, no solo el cananí, sino también el fereceo, el perisi, con Z, doble Z. El italiano diría el peripsi. Para nosotros en español es perisi, si no me equivoco. ¿Y qué es perisi? Oiga, ¿qué significa? Habitante del campo abierto. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Mire, ¿usted cree que dice en vano la escritura? Y estaban rodeados de cananeos y de fereceos. Estaban rodeados de comerciantes, de mercaderes y rodeados de habitantes del campo abierto. ¿Y qué entiende usted por un campo abierto? Sin límites. ¿Y cuántos queremos nosotros, los Lot, cuántos queremos vivir sin límites? Miren, si cuando nosotros queremos ser como los fereceos, hasta nos molesta que Dios nos hable, hasta nos cae mal que Dios use a alguien y que nos hable a nuestra vida, porque no queremos que nos pongan límites, no queremos oír que esto es correcto, esto es incorrecto, que esto es malo, esto es bueno, no queremos que nos digan, queremos ser como el fereceo, sin límites, viven en el campo abierto, no tienen muros de protección, porque no necesitan. Terrible. Da miedo ver que es un agrado para nosotros no tener límites. Y leemos fereceo y no, un fereceo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 19 y versículo número 1 dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba? Con los mercaderes. ¿Dónde estaba? Con los que no tienen límite. ¿Ver a dónde lo llevó el cananeo y el fereceo? La influencia. Él ya estaba ahí comerciando o comercializando en la entrada. Él estaba ahí entre los poderosos de Sodoma, entre los que juzgaban Sodoma, ahí estaban. La puerta servía para que lo vieran a uno. Mire qué tremendo, a dónde nos puede llevar el cananeo y el fereceo, hablando de la influencia. Queremos estar donde nos vean y donde nosotros podamos ver a los demás.
estar en un lugar importante, estar en una posición donde nosotros podemos ser poderosos. Ahí fue a parar Lot. Y yo no me estoy inventando absolutamente nada. Métase en sus herramientas que tiene de estudio. Vea y averigüe, indague qué es estar a la puerta de la ciudad. Y váyase a Génesis 19:1, no se pierda mucho. Vaya, métase e investigue y dése cuenta de todo lo que los comentarios, los diccionarios hablan sobre lo que es estar en una puerta de una ciudad. Hasta ahí fue a parar. Y óigame, ¿y Abraham? Y que no estaba en la misma situación, y que no estaba en la misma tierra, y que no tenía mayor capacidad que Lot, solo que Lot no había aprendido a vivir en abundancia. Entonces Lot permitió que la ambición de vivir libre o la envidia lo separara. Entonces, situaciones similares vivimos hoy, mientras que Satanás trabaja alrededor de nosotros, obrando, trabajando de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La pregunta es, ¿cómo trabaja Satanás? Volvamos a la vida de Lot. Ya dejemos al cananeo y dejemos al fereceo. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás? ¿Qué fueron los problemas que estaba generando? Motivados por el cananeo, motivados por el fereceo, no importa, pero en sí, ¿cuál es el conflicto, cuál es el problema que estaba viviendo Abraham con sus pastores y Lot con sus pastores? Especialmente en Lot, que él era el problema. Los desacuerdos dañan o destruyen la buena voluntad. Los desacuerdos dañan la buena voluntad. Dañan. Usted quiere hacer que una persona baje en su voluntad, en esa buena voluntad. Los desacuerdos, los pleitos, las contiendas, los conflictos van minando la vida de esa buena voluntad. Nosotros muchas veces volvemos a las personas que tenemos cerca, los volvemos monstruos, porque los deformamos con nuestros pleitos, con nuestras desavenencias, con nuestros conflictos. Quiero decirle algo, esto es grave, porque esto es la felicidad de uno. Esta es la paz que podemos tener con los demás. Pero no solamente la buena voluntad, sino que también daña o destruye la confianza. Mire qué tremendo. Estas cosas, hermano, esto, como le dijera, estos desacuerdos dañan, arruinan la confianza. Se pierde la confianza, porque hay desacuerdos, porque hay intereses mezquinos. Cuando hay desaveniencia es porque no estamos en común acuerdo, sino que uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, y eso hace que la confianza se dañe. Y no solo la confianza, sino la paz, que es o que son todas estas cosas la base de una buena relación o de las relaciones humanas. Entonces, Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere que los desacuerdos dañen la buena voluntad de los que están cerca de nosotros, destruye la confianza y la paz, que estas cosas son la base de una buena relación. Pierda la confianza en alguien, ¿qué relación hay? O sea, ¿qué buena relación hay cuando se pierde la confianza? Cuando se pierde la confianza, ¿qué es lo contrario? Desconfianza. ¿Y qué pasa cuando uno desconfía en alguien? Ya no cree, ya no deposita,
Se pierde la confianza. Y es tremendo porque algunas veces hasta que nos percatamos, pero ya arruinamos, ya destruimos la buena voluntad. Las buenas intenciones que la gente tenía para con uno se pierden. Los proyectos que la gente que nos aman, que tienen con nosotros, se pierden, se echan a perder. Y como lamentablemente nos volvemos metidos, si nosotros tratamos la manera de ayudar, ¿cuántas relaciones vemos que se están afectando, que se están dañando, que se están destruyendo? Y no podemos meternos porque no le podemos decir a la persona, mire, no se comporte así, mire, no bromee así, mire, no trate así, mire, no se relacione de esa manera, mire, respete, mire, ponga límites, mire, no se sobrepase, mire, no falte el respeto. ¡Qué tremendo! Hay gente que no se le puede decir y uno está observando. Uno quiere intervenir porque esa relación se va a descomponer del todo. Y cuando se descompone, uy, qué difícil, porque se pierde la confianza. Se pierde la buena relación, se pierde la paz. Si viéramos los índices a nivel mundial de divorcios, porque las personas ya no pueden confiar en la otra, ya no hay confianza, se perdió la buena relación. ¿Y qué la arruinó? Las contiendas obstaculizan el progreso de importantes metas. Eso era lo que quería Dios, aún en su infinita misericordia. Eso es lo que Dios quería para Lot. No, porque dice Pedro que dice que la escritura menciona de que él era justo. Y ese era el propósito de Dios, esa era la meta de Dios, que llegaras a Sodoma. No, ese no era. Ese era el propósito de Dios, bendecirte para que te separaras. Mire, es triste y lamentable, hermano, tener aquí en nuestra iglesia gente que es guayabo como todos nosotros, deja de ser guayabo y hasta eso lo lleva a buscar una iglesia de un mayor nivel social. Aunque le den pasto café y le pongan lentes verdes para que vea bonito. Y uno dice, qué lástima, no, porque anda buscando algo cómodo, aire acondicionado, butaca y un nivel social donde todos los que no lo son llegan a pantallar. Eso yo lo he podido ver. Qué tremendo, pero ¿y por qué se va si Dios lo ha bendecido? Y miren, no porque necesitemos que esté aquí. No, se van y yo ni siquiera les pego una llamada por teléfono. El que se va voluntario, bueno, algo que se vaya, o sea, no vaya a ser que me cale mi achicón. Como una vez, 1992, todavía estamos en el antiguo local. Una hermana no llegó a la iglesia y dije yo, pues la hermana queriendo hacer la labor pastoral o pastoril, llamo a su casa y pregunto, la hermana, ¿qué tal? ¿Está bien? Sí, solo que se le extrañamos. Mire, hizo un escándalo que por eso no le gustaban las iglesias chiquitas, porque en las iglesias chiquitas toda la gente está pendiente si llega o no llega. En vez de alegrarse de que había alguien que se estaba preocupando por ella, lo tomó todo lo contrario. Y desde esa vez hasta el día de hoy, yo tengo un trauma de andar preguntando por la gente. ¿Quién me arruinó? Una oveja. Porque me lo dijeron los empleados que ella tenía. ¿Y cómo es que lo sabían los empleados si yo llamé a la casa? ¿Y cómo sabían los empleados que yo le había llamado? Entonces de ahí dije, Señor,
No sé cuántos van a decir que soy un mal pastor porque no le llamo por teléfono, pero ¿me entiende por qué no llamo? Porque tengo miedo de que me vuelvan a pelar la cara, que ya me la han pelado cientos de veces en otras cosas. Pero aquí estoy porque yo no estoy por usted. A mí me es impuesta la necesidad de estar aquí, me guste o no me guste, yo tengo que estar aquí. Y gracias a Dios que me deleita. Le bendigo a Dios porque no tengo opción. Pero a mí nunca me ha interesado de que esto crezca. Ese no es negocio para mí. Tormento es tener mucha gente. Cuando me haga cananeo, entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a traer los huesos de la manyula para que la gente venga. Entonces las contiendas obstaculizan el progreso de importantes metas. La insatisfacción nos hace concentrarnos en nosotros mismos y no en el amor. Tremendo. La insatisfacción, que es prácticamente el centro del siguiente tema, la insatisfacción nos hace concentrarnos en nosotros mismos. La insatisfacción hace que me concentre en mí mismo. Cuando estoy insatisfecho, me concentro en mí. No me saludan, no me hablan, no me llaman, no me toman en cuenta, ni se acuerdan de mí. Insatisfacción. Cuando usted está insatisfecho en Dios, no le importa que nadie le hable. Abraham estaba satisfecho en Dios. Amén. Algo tremendo. El Señor Jesús sabía cuán destructivos pueden ser los argumentos entre hermanos. ¿Y qué es un argumento? Razonamientos que se emplean para demostrar una proposición o para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Ese es argumento. Entonces, el Señor Jesús sabía cuán destructivos pueden ser los argumentos entre nosotros los hermanos. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. ¿Sí? 21. Mire qué lindo lo que el Señor le pide a su Padre. Porque en el versículo 1, no lo busquen en el retroproyector. El 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al número 21. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oiga, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Oiga, ¿para qué? Para que el cananeo, para que el fereceo, para que el mercader, el interesado de los bienes de este mundo, para aquel que no espera que Dios se los dé, sino que Él los alcanza de cualquier medio, crea que tú me enviaste. Mire qué tremendo. Para que todo, oiga, ¿cómo dice? Sí, para que todos, casi no se lee ahí, para que todos sean uno. Oiga, para que todos sean uno. ¿Abraham y Lot eran uno? No, no eran uno. Ahora, pensemos en nosotros. En nosotros hay unidad. ¿Cómo vivimos cuando no hay unidad? Contiendas, conflictos,
desavenencias, desunión, ¿qué más podría decirle? Conflictos. ¿Qué más hemos hablado? ¿Perdón? Murmuración, insatisfacción. Cada quien busca su propio interés. Por eso le decía yo hace unos días, qué estupidez más grande, ¿verdad? Que nos unamos. Oiga, es que esa no es unión. Es que me voy a unir en matrimonio. Y las leyes ahí o los acuerdos son que cada quien es dueño de lo que tiene y de lo que gane. Entonces, ¿cómo es unión? Entonces no es matrimonio, porque el matrimonio es la unión entre dos personas. Y fíjese que yo le quiero preguntar algo. ¿Acaso el Señor Jesús tiene riquezas? Hablo del Cristo de la gloria, el que se va a casar con la iglesia. Sí, Él es el dueño de todo, el heredero de todo. ¿Y usted cuánto tiene? ¿Y cómo es que Él se va a casar con nosotros? Nosotros vamos a ser dueños de todo y Él va a ser dueño de nada de nosotros. Entonces, ¿qué es eso? Amor. Me quiero ser uno con ellos. Entonces, dame. Entonces, verdad que es, yo no sé qué otra palabra ocupar, hermano, pero es la única que puedo. ¿Verdad que es una estupidez casarse así? ¿Cómo se le puede decir unirse en desunión? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso entonces? Si el matrimonio es unión, ¿cómo le podemos llamar unión a la desunión? Hay que estar bastante estúpido para no entender eso. Me voy a casar, sí, entonces mira, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a unir, ¿verdad? Pero lo que yo tengo y lo que yo voy a tener va a ser solamente mío. Y lo que vos tenés y lo que vas a tener solo va a ser tuyo. Claro, el que lo está diciendo es el que tiene más. El que tiene menos está diciendo, ay, ojalá se le hablan del corazón y me diga, todo lo vamos a unir. Porque es lo que ha pasado con nosotros y Cristo. Somos, mire qué tremendo, algunos no tenemos el alcance de esto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso le encuentro sentido, Señor, a las alabanzas. Señor, ¿qué viste en mí? Para que me amaras. Por eso David decía, ¿qué es el hombre? Para que de él tengas memoria. Tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Conclusión. En las contiendas, ¿somos como Abraham o somos como Lot? Si somos como Abraham o como Lot, debemos de saber cuáles son los resultados. Tenemos que saber cuáles son los resultados. Entonces, espere que Dios le honre o no se queje de lo contrario. Si usted viene y me dice, mire, hermano, nosotros nos queremos casar con mi novio o con mi novia. Ah, sí, pero mire, ella quiere que sean bienes separados. No seas tonto, no te cases. Pues sí. No te cases. Ahí vas a encontrar a una mujer que te va a amar con todo y tu pobreza. O vas a encontrar a un hombre
que te va a amar con todo y tu pobreza. Te va a querer honrar, te va a querer exaltar, te va a querer como Booz a Ruth. Entonces usted, si es como Lot, sepa cuáles son las consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a ver en más detalles en el siguiente tema que vamos a ver. Cuando nada nos llena, cuando hay insatisfacción en nosotros. Vamos a orar. Padre, qué difícil, Señor, la vida. Tenemos tanto que aprender, Señor. Tenemos tanto que conocer. Especialmente, Señor, nuestra naturaleza. Muchos hasta hoy entendemos los resultados de nuestras decisiones de niño, de joven y aún de adulto. Hoy entendemos por qué la vida ha sido tan dura con nosotros. Porque no nos percatamos que nosotros éramos un problema. Y cuando nosotros llegamos a darnos cuenta que somos un problema, entonces y solo entonces deponemos todo aquello que tiene traumado nuestro ser, que tiene conflictado nuestro ser. Y es por eso que si eres Lot, nunca podrás unirte a un Abraham. Y si eres un Abraham o una abrahamita, nunca podrás unirte a una Lotita, jamás. Porque no se puede. Por eso Abraham tomó la iniciativa, porque se pudo percatar que no había reconcilio entre él y su sobrino, y por lo tanto era imposible reconciliar los pastores de él con los pastores de Lot. Entonces tomó la decisión y enfrentó la situación. Corramos, porque nosotros somos el problema. Pidámosle al Señor entendimiento y sabiduría, porque el Abraham hace creer que él tiene la culpa, sabiendo que es Lot quien tiene la culpa. Y es por eso que Abraham le tuvo que decir de una forma tan clara a su sobrino: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Oiga, yo te ruego que te apartes de mí. Como que él era el problema. Como que él era el que generaba las contiendas. Pero Abraham podía darse cuenta que estaba el cananeo y el fereceo. Y Abraham no había nacido para ser comerciante. Había nacido para cumplir un propósito de Dios en su vida. Abraham sabía que no había nacido para vivir sin límites. Él tenía límites. Y cuando sobrepasaba los límites, le iba mal. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a entender estas verdades. Gracias, Padre, por tu palabra.